apetece agradeceros que estéis aquí, la verdad, porque debe haber algo súper interesante ahí fuera. Así que espero por lo menos cumplir las expectativas y que disfrutéis de estos 15 minutos. O alguno más, no sé, ¿no? Pero bueno, os voy a contar de hacia dónde va el futuro, ¿vale? Y para eso voy a dar unos pasitos hacia atrás. Yo soy un millennial, entonces me gustaría decir que no soy muy mayor todavía, pero sí que soy lo suficientemente mayor como para haber vivido la transición entre dos épocas, ¿no? Yo crecí con las cintas de cassette, el auge de los videojuegos, y luego más adelante vimos esa explosión de Internet, las .com y más recientemente los smartphones, ¿no? Pero es verdad que nada de eso es comparable a lo que estamos viviendo a día de hoy con la inteligencia artificial, más recientemente con la inteligencia artificial generativa y lo que nos viene ahora con el mundo de los agentes, ¿vale? Agentes de IA y Agentic AI. Y me gustaría daros unos datos para que sobre todo tengáis en cuenta dónde estamos, ¿vale? Ya no solo hacia dónde va el futuro, sino dónde estamos. Si analizamos la inversión que hubo por Venture Capitals en 2024, es verdad que el mercado está muy apalancado en Estados Unidos, pero una inversión de casi 400 billones de dólares en el sector de las startups, ¿vale? Y de esos 400 billones, bueno, 370 como vemos ahí, casi un tercio fueron a startups del mundo o del sector de la inteligencia artificial, ¿vale? Además, si eso lo comparamos con el año anterior, la inteligencia artificial creció casi un 62%, ¿vale? El sector tech creció un 10%, es decir, hoy se está hablando de cripto y de todas estas cosas. Bueno, pues el sector tech en general un 10%, el sector de la inteligencia artificial creció casi un 62%. Y de hecho, si analizamos las mayores rondas de financiación, donde está OpenAI, donde está Anthropic, donde está Databricks, donde está AI42, pues 7 de esas 9 rondas más grandes fueron de inteligencia artificial, startups de inteligencia artificial, ¿vale? O sea, eso nos da una idea de hacia dónde estamos y hacia dónde se mueve el mercado. Y si eso lo llevamos a España, pues a día de hoy el 44% de las empresas españolas ya de un modo u otro están utilizando la inteligencia artificial, que de hecho supone un crecimiento de un 8% sobre el año anterior de 2023. Y de hecho, si tú preguntas a esas empresas, el 90% de ellas te dice que están convencidos en que en los próximos 5 años la inteligencia artificial va a cambiar el modo en el que operan, en el que trabajan con sus clientes, en el que se relacionan, en el que interactúan, en el que contratan a nuevos empleados, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero, no obstante, yo siempre digo lo mismo, estamos en la punta del iceberg, ¿vale? Ahí os doy los datos. Si analizamos dónde estamos, el mercado de inteligencia artificial se estima que está en torno a los 270 billones de dólares. Bueno, digo billones para que nos entendamos, ¿vale? Porque está el mercado de US y el mercado español, bueno, o como lo llamamos en Europa, ¿vale? Realmente son millardos, es decir, un billón de dólares son 1.000 millones, ¿vale? No es un millón de millones. Pero bueno, en cualquier caso, estamos en un mercado de 270 billones y a 2035 la proyección es que estemos en torno a los 5,3 trillones. O sea que el crecimiento es brutal, ¿vale? Y sobre todo para haceros una idea y para daros un poco de contexto de cómo evoluciona esto, la gran diferencia con revoluciones que se han dado en el pasado, y podemos hablar de la revolución industrial, podemos hablar de Internet, podemos hablar de los smartphones, es la velocidad de adopción, ¿vale? Que cada vez es más y más exponencial. De hecho, aquí os comparto algunas de las aplicaciones que se han lanzado en los últimos años, ¿no? Telegram tardó 60 meses. Esto lo que analiza es, oye, el tiempo para alcanzar los 100 millones de usuarios. Bueno, pues Telegram tardó 60 meses, Instagram, que todos conocemos, 30 meses, TikTok, que estaba en torno a los 10-12 meses. Bueno, pues si analizamos ChatGPT tardó menos de 2 meses en alcanzar los 100 millones de usuarios. Pero es que hace unas semanas, después del boom de DeepSeek que hubo y luego el boom de OpenAI con los modelos que habían sacado, que la gente estaba todo el día haciendo las famosas imágenes Ghibli, ¿no? Estilo Ghibli de este artista japonés. Bueno, pues decía su fundador que en la última hora habían subido 1 millón de usuarios. Es decir, tardaron 2 meses para alcanzar los 100 millones, pero luego en una hora habían hecho ya 1 millón de usuarios, ¿vale? O sea que el ritmo de adopción es cada vez más y más mayor, ¿vale? Pero ¿qué es la inteligencia artificial generativa? Y voy a comentar eso también para dar un poco la base de dónde estamos hacia dónde vamos, porque todavía hay mucha indefinición en, oye, pero esto es inteligencia artificial, esto es inteligencia artificial generativa, esto es machine learning, esto es deep learning, estos son agentes, estos no son agentes. ¿Qué es la inteligencia artificial generativa? Os doy 4 pinceladas, ¿vale? Se llama generativa
que al final la inteligencia artificial generativa no deja de ser un concepto o un subconjunto dentro de la inteligencia artificial, ¿vale? Se llama generativa porque, como la propia palabra dice, genera un contenido que es muy similar al generado por humanos o al que podría crear un humano, ¿vale? De hecho, si yo os pongo estas fotos aquí, evidentemente sabemos que ese no es Elon Musk ni es Vladimir Putin porque están haciendo cosas que usualmente no hacen. Bueno, Elon Musk quizás sí, pero el resto no. Pero la realidad es que si no os lo dijese, seguramente no sabríamos diferenciar si es contenido generado por una persona o es contenido generado por inteligencia artificial, ¿vale? Lo siguiente es que está soportado por lo que se denominan los modelos fundacionales o los Large Language Model, que no dejan de ser modelos que han sido entrenados en grandes conjuntos de datos y que tienen un número de parámetros. Típicamente los parámetros se asocian a las conexiones de la red neuronal, ¿vale? Cuantas más conexiones, pues podemos entender que los modelos son más capaces. De eso, por eso mismo, en los últimos 2 años vemos que los modelos han mejorado exponencialmente porque son modelos que son más grandes, que están entrenados en más conjuntos de datos y es lo que se conoce como las famosas leyes de escalado, ¿vale? Pero sí que es verdad que se está llegando a un punto en el que esas leyes de escalado quizás no siguen evolucionando. Una gran diferencia con el Machine Learning tradicional, que seguro que habéis oído hablar de ello, del aprendizaje automático, es que el scope de esos modelos es mucho más amplio, ¿vale? Con el Machine Learning tradicional, tú tenías tus datos y entrenabas un modelo para hacer, por ejemplo, predicción de baja de cliente o para hacer demand forecasting, ¿vale? Tú gestionabas el end-to-end de ese proceso. Mientras que estos modelos son capaces de hacer muchas más cosas, ¿vale? Son capaces de generar imágenes, son capaces de generar textos, son capaces de generar audio, es decir, los puedes aplicar a muchos casos de uso, ¿vale? Y por último, se pueden customizar o se pueden modificar para tareas muy específicas, que yo creo que es donde está uno de los grandes valores de este tipo de modelos. Entonces, ese es el contexto y esto es lo que denominamos la inteligencia artificial generativa. ¿Y dónde estamos hoy y hacia dónde vamos? ¿Vale? Muchos se preguntan, ¿hay mucho hype en torno a la inteligencia artificial? Sí, hay mucho hype. Y la inversión que vemos es fruto de ello. Es decir, de esos 380 billones de dólares, yo te diría que la mitad están apalancados en una burbuja todavía muy importante, ¿vale? Pero es verdad que si vemos dónde estamos ahora, venimos de 2023, hace 2 años, donde los clientes en general querían ver el arte de lo posible. Oye, esto lo puedo implementar para mi caso de uso, tengo que ser realmente un prompt engineer, ¿qué resultados me va a dar? ¿Es bueno, es malo? Eso era 2023, pruebas de concepto, prototipos y ver si funcionaba. El año pasado, típicamente, era, oye, nos movemos a producción, es decir, oye, yo he probado que esto realmente me vale, a ver si nos movemos a producción. Y 2025 es, oye, ¿cómo puedo generar valor a escala? Y nos metemos en el mundo de los agentes, nos metemos en el mundo de la automatización, etcétera, etcétera. Es verdad que esto va por barrios, ¿vale? Es decir, si comparamos Europa versus Estados Unidos, la situación es muy diferente, ¿vale? De hecho, os diría que Estados Unidos está mucho más en el 2025, de verdad, y en Europa estamos más en el 2024. Y dentro de Europa, pues evidentemente hay ritmos y ritmos. Si comparamos Reino Unido con España, pues quizás no estemos en disposición de sacar mucho pecho, ¿vale? Pero es verdad que es la transición a la que va. Pero se habla de 2025. ¿Qué es lo que viene después? Pues realmente la siguiente frontera que vamos a ver, y que ya está sucediendo en muchas compañías, ¿vale? Ya lo están implementando, es lo que se conoce como el mundo de Agentic AI. Y ahora os voy a matizar las diferencias entre lo que es Agentic AI, entre lo que es un agente de inteligencia artificial y entre lo que es un asistente de inteligencia artificial generativa. Pero es verdad que la gran frontera que nos viene es el mundo de Agentic AI, ¿vale? Y os voy a matizar cuál es la principal diferencia con lo que estamos haciendo hasta ahora y lo que vamos a hacer. En cierto modo, seguro que todos habéis utilizado ChatGPT, que es una herramienta maravillosa, efectivamente, pero es muy limitada. Es muy limitada desde el punto de vista que esto es como funciona ChatGPT. Tú eres un usuario que escribes un prompt, tú escribes una query, el modelo lo procesa, genera una respuesta y te la entrega. Final de la historia. Yo tengo un texto de 20 páginas, hazme un resumen. Oye, tengo que escribir a un cliente, escríbeme este email para cliente. Eso es útil desde un punto de vista quizás personal. Desde un punto de vista de automatización y del mundo de las empresas es bastante poco útil, porque al final lo que quiero es que un modelo de esas características puede ejecutar una tarea extremo a extremo, ¿vale? Y esto realmente solo me hace una parte. Entonces, esto es lo que hemos hecho hasta ahora, ¿vale? Enviábamos datos a un modelo que lo procesaba y nos generaba una respuesta. Y esos son los famosos chatbots, asistentes de inteligencia artificial generativa, etcétera, etcétera. Hacia dónde vamos es hacia esto. Y esto viene principalmente porque los modelos, si habéis oído hablar de estos modelos de razonamiento, ¿vale? ¿En qué consiste? Básicamente consiste en que los modelos van un paso más allá. Razonamiento significa que cuando yo le digo al modelo, el modelo es capaz de generar algo que se llama como el chain of thought, ¿vale? Cadenas de pensamientos. Y no solo una, sino generar muchas al mismo tiempo. O sea, durante el tiempo de inferencia,
es lo mismo que a ti te preguntan algo y dices, oye, voy a generar diferentes flujos de cómo podría ser esa respuesta, ¿vale? Le das al modelo tiempo para pensar. Le das al modelo tiempo para pensar y le das al modelo tiempo para planificar. Ya no solo para planificar, sino también para poder acceder a herramientas externas, poder acceder a la memoria interna. Es decir, si tú llamas, por ejemplo, a un agente de viajes y yo que estoy todo el día viajando y estoy todo el día en aeropuertos, yo le llamo para reservar un viaje y la persona que me coge el teléfono ya sabe que yo soy Eduardo, que siempre viajo con la misma aerolínea, que siempre suelo viajar a estos aeropuertos y que me gusta este tipo de asiento, este y este. No me va a preguntar cada vez qué es lo que quiero. Pues con los agentes es lo mismo. Son capaces de mantener una memoria tanto a largo plazo como a corto plazo y finalmente analizar cuál es el entorno y ejecutar la acción. O sea, no es decir, yo te doy información, sino que ejecuto una acción de extremo a extremo. Y os lo pongo en ejemplos de cómo sería, y os lo voy a hacer con el símil, por ejemplo, de la conducción autónoma, ¿vale? Tenemos los asistentes de inteligencia artificial generativa. Imaginaros que os montáis en un coche, le dais al botón del comando de voz y dices, oye, planifícame una ruta desde Madrid a Barcelona. Inteligencia artificial generativa identifica lo que yo digo y es capaz de establecer esa ruta. Eso sería un asistente de inteligencia artificial generativa. Luego vamos al mundo de los agentes de inteligencia artificial, ¿vale? Donde ya ejecutan acciones, es decir, yo voy conduciendo, veo que me salgo del carril y el agente me dice, me gira el volante para que me vuelva a meter en el carril. Pero todavía requiere esa intervención humana, ¿vale? No deja de ser un agente que me hace algo, pero requiere de mí. Y cuando nos vamos al mundo de Agentic AI, Agentic AI básicamente no es otra cosa que la colaboración de múltiples agentes ejecutando diferentes tareas para conseguir un fin común, que sería al final, por ejemplo, la conducción autónoma, donde yo me monto en un coche, digo a dónde voy y automáticamente me lleva. No tengo que hacer absolutamente nada más, ¿vale? Donde lo que se conoce como la supervisión del humano es muy limitada porque son sistemas completamente autónomos. Y Gartner, de hecho, lanzaba hace poco un estudio, que esto se le da muy bien a Gartner, hacer estudios de todo tipo, y decía que para 2028 el 30% de las aplicaciones empresariales estarán soportadas de un modo u otro por inteligencia artificial generativa y por agentes de inteligencia artificial. De hecho, decía incluso que para 2028 más del 10% de las decisiones que se tomen serán absolutamente basadas en inteligencia artificial sin intervención humana. Yo os puedo decir que creo que se han quedado bastante cortos, ¿vale? Y que va a ir todavía mucho más allá. ¿Y cómo podemos utilizar estos agentes? Os voy a dar 3 pinceladas de qué es lo que están haciendo a día de hoy los clientes, ¿vale? Esto de la inteligencia artificial está muy bien, pero al final lo que yo quiero es que realmente me aporten valor, ¿vale? Y sobre todo se enfocan en 3 puntos principales. Lo primero es la productividad en el lugar de trabajo, desde un desarrollador o un ejecutivo de ventas o un financiero, cómo lo pueden utilizar para automatizar procesos, ¿vale? Los siguientes son los flujos de trabajo y por último todo lo que tiene que ver con innovación y investigación. Y os voy a dar un ejemplo de cada uno, ¿vale? En torno a lo que se refiere a la productividad del lugar de trabajo, yo os pongo unas cifras aquí de lo que hemos hecho en Amazon. Y esto es un caso real, o sea, esto no es, oye, es que esto va a poder hacer esto. No, esto es lo que ha pasado a día de hoy. Nuestros desarrolladores, sabéis, o si no sabéis os lo digo, una de las tareas más complejas es migrar aplicaciones, ¿vale? Migrar aplicaciones escritas en código legacy, transformarlas a código más nuevo, ¿vale? Pues desde el nacimiento de la inteligencia artificial generativa se han migrado más de 10.000 aplicaciones. Pero lo que es sorprendente es que si eso lo evaluamos en tiempo, hemos salvado 4.600 años de desarrollo de ingenieros de software. O sea, que en pasta son 260 millones, ¿vale? O sea, esto es productividad. De hecho, os pongo aquí un ejemplo. Es un ejemplo muy tonto, ¿no? ¿Vale? Pero seguro que todos, en algún momento, los que seáis muy jóvenes igual no, jugasteis al juego de la Snake en vuestro móvil, ¿no? En el Nokia. Pues imaginaos qué sencillo es dar las instrucciones de, oye, quiero generar el juego de Snake, aquí se lo hice en inglés, el modelo va a estar razonando de cómo se tiene que hacer eso y además quiero que me lo genere en un index file para que yo luego lo pueda arrancar en mi página web. Pues le he dado un prompt con esas 3 instrucciones muy sencillas que lo que va a hacer es, por detrás me va a desarrollar el código, me va a generar ese index files que ahora mismo la va a lanzar, ahí está generada y automáticamente tenéis el juego del Snake. No es tan chulo, pero veis que en cuestión de un minuto, ni un minuto, ahí se come la bolita roja, ha generado el juego del Snake, ¿vale? Esto es una chorrada porque es un juego del Snake, pero esto llevároslo, por ejemplo, a un BBVA que tiene que migrar
miles, más bien que miles, cientos de miles de líneas de código escrito en COBOL, por ejemplo, a un lenguaje de programación diferente. Eso es mucha pasta, ¿vale? Y es mucho tiempo. Otro caso muy específico es, oye, para aquella gente que no es técnica, es decir, aquí no estamos hablando de ingenieros de Machine Learning o ingenieros de inteligencia artificial o científicos de datos. Estamos hablando de que yo, por ejemplo, tengo una empresa o trabajo en una empresa de seguros y quiero automatizar el proceso de reclamaciones a la póliza de seguros. Y además es un proceso que va modificándose durante el tiempo, ¿no? Pues lo vemos aquí como una persona sin ningún tipo de experiencia, esto lo han hecho con QBusiness, ¿vale? Una herramienta nuestra, una tool nuestra de AWS. Tú le envías la documentación de cómo es ese flujo de trabajo y en tiempo real te va a empezar a generar cómo va a ser en tiempo real, ¿vale? Y lo ves, cómo entra la petición, leer el correo, responder esto, pero es que además el agente se va a ir corrigiendo en función de que le llegan nuevas peticiones, ¿vale? Por lo que digo, ya no es un agente que me va a dar una respuesta que yo luego la podría enviar al usuario, sino que realmente se va a encargar de todo el flujo de trabajo que lo va a automatizar y finalmente va a responder a su usuario, ¿vale? Lo mismo, esto a nivel de automatización y de productividad es brutal. Y luego, por último, esto es lo que tiene que ver con innovación y research, ¿vale? Es decir, si analizamos, por ejemplo, compañías como AstraZeneca, como Pfizer, como Roche, de hecho nos echamos la vista 4 años atrás con el tema del COVID, cómo se aceleraron los tiempos a la hora de investigación para nuevas vacunas gracias al uso de la inteligencia artificial es brutal. ¿Por qué? Porque tienes que analizar conjuntos ingentes de datos y eso hacerlo de manera manual es muy complejo. Pues gracias al uso de la inteligencia artificial y gracias al uso de los agentes lo puedes realizar, ¿vale? Yo os pongo este ejemplo, que yo me voy de vacaciones, o me voy a ir de vacaciones 2 meses a Nueva Zelanda y quería ver cómo irme, ¿no? Oye, qué sitios visitar, qué ruta turística hacer, etcétera, etcétera. Pues bueno, yo le di las indicaciones de, oye, me quiero ir a Nueva Zelanda, quiero que me generes los destinos, quiero que digas las vías de transporte. Entonces esta gente va a ser capaz de hacer scrolling por miles de sitios web. Pero ya no solo es hacer scrolling por miles de sitios web, los tienes que comparar, porque sabes que muchos de esos sitios web, unos son erróneos, otros no son erróneos, unos dan otra información, otros tienen otra, entonces empieza a hacer scrolling, la reserva, la guarda la información, la compara, la vuelve a analizar, vuelve a pensar si ese borrador que ha generado es bueno o no es malo, si identifica que no es bueno lo suficientemente, vuelve a seguir generando, y en cuestión de cosa de un minuto, ahí vemos cómo va generándome el planning para 2 meses, me va a generar finalmente un planning de vacaciones a Nueva Zelanda de 2 meses con una interfaz súper chulo para mirar, que si lo hubiera tenido que hacer yo navegando a través de la web, pues evidentemente hubiera sido bastante complicado, ¿vale? Entonces ahí lo vemos, tabla de contenidos, introducción, cuál va a ser el trip overview, teléfonos de contacto, etcétera, etcétera. Bueno, pues esto que se ha hecho en 1 minuto y medio, imaginaos en el mundo de la investigación, ¿vale? Sería absolutamente imposible de llevar a cabo. Y estos son agentes, es decir, oye, no solo me das información, sino que ejecutas todas estas tareas extremo. ¿Y hacia dónde vamos? Pues a mí me gusta mucho esto, ya para ir cerrando. Esto lo decía el CEO de NVIDIA, ¿no? Que decía que el departamento de IT de cualquier empresa va a ser el departamento de recursos humanos de agentes de inteligencia artificial en el futuro. Y es así porque es lo que va a suceder. Es decir, nos vamos a encontrar agentes trabajando con personas, automatizando muchos de los procesos que existen a día de hoy, ¿vale? Y si me decís, ¿cuáles son las claves para poder tener éxito en esto? Pues os diría que lo principal es, oye, lo que nosotros denominamos en AWS Working Backwards from the Customer, es decir, identificar el problema y tratar de saber cómo, yendo hacia atrás, puedo dar una respuesta a ese problema, ¿vale? La importancia de los datos, es decir, se habla mucho de los modelos, de la tecnología. Si los datos no son buenos, la respuesta no va a ser buena. Cuanto más confianza generes, más adopción vas a tener. Y por último, a medida que implementamos esto a escala, el precio va a ser fundamental. Así que, como decía, el futuro, si no el presente, ya es agentic. Así que espero que lo podáis aprovechar y sacar el máximo partido. Muchas gracias.